Un saludo traders y bienvenidos a otra guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información. Hoy vamos a discutir el patrón cuña ascendente. Este es uno de los indicadores bajistas más comunes que buscan los traders técnicos cuando intentan identificar una razón para buscar una oportunidad de operar en corto en el mercado. Este es un patrón muy común, ocurre muchas más de las veces que los traders se dan cuenta, y una vez que hablemos sobre cómo se ve, cómo identificarlo y cómo podremos operar con él, también podrán incorporarlo en su trading diario. Saber cómo usar este tipo de patrones es de mucha ayuda si planean hacer alguna de las pruebas con Air to Trade. Este es el tipo de cosas que les permitirá obtener esa ventaja competitiva para asegurarse de alcanzar sus objetivos de ganancias. Antes de continuar, por favor, hagan clic en el botón me gusta y, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal para que pueda seguir publicando este tipo de videos para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. El patrón de cuña ascendente es tan popular y tan utilizado en el mundo del trading que nos estaríamos perjudicando a nosotros mismos si no hablamos sobre él en algún momento. Es un hermoso patrón que nos permite identificar posibles situaciones bajistas en el mercado, lo que significa que podemos capitalizar algunas de esas oportunidades de venta. Para empezar, cubriremos qué es exactamente una cuña ascendente. Una cuña ascendente será un indicador de reversión de tendencia bajista o una continuación, generalmente dentro de un mercado bajista. El patrón también se conoce como cuña ascendente. Esto es importante de entender porque es posible que lo vean redactado de esa manera mientras lo buscan en Google, por ejemplo. El patrón de cuña ascendente se puede formar cuando una acción o cualquier cosa que estamos analizando, cualquier índice, por ejemplo, está en una tendencia alcista o bajista, dependiendo del escenario que se desarrolle. Entonces, si el precio que estábamos analizando estaba en una tendencia alcista, una cuña ascendente suele ser una indicación de que los traders están reconsiderando el movimiento alcista del precio. Si lo que estamos analizando está en una tendencia bajista, una cuña ascendente es un indicador de que puede darse una pausa a corto plazo antes de que continúe el mercado bajista. Sin embargo, el patrón de cuña ascendente también puede encajar dentro de la categoría de indicadores de continuación. No importa si se trata de una señal de reversión o continuación. En ambos casos, la cuña ascendente indica un aumento en el sentimiento bajista. Así que en ese punto es un punto clave para la toma de decisiones. El patrón de cuña ascendente se extiende ampliamente dentro de los mercados de futuros, de acciones o de forex, por ejemplo, y lo convierte en una herramienta de trading técnico muy preferida por los traders que se sienten lo suficientemente cómodos como para identificarlo y utilizarlo, porque es relativamente simple. Este patrón de trading también se considera bastante confiable una vez que se comprende correctamente. Se forma una cuña ascendente cuando el movimiento del precio se consolida entre dos líneas de tendencias inclinadas, que se muestran colectivamente como una formación de triángulo. Estas líneas inclinadas son básicamente soporte y resistencias en un ángulo y convergen juntas en un punto centralizado. La línea de fondo será nuestra línea de soporte, ¿ok? Mientras que la línea superior va a ser nuestra línea de resistencia. La línea de soporte y resistencia ambas terminan apuntando hacia arriba, como pueden ver en la gráfica. La línea de soporte generalmente tiene que ser un poco más, digamos, inclinada que la línea de resistencia. Las líneas se construyen conectando dos o más puntos máximos o mínimos separados, ¿ok? Dos pivotes, como se lo conoce en el mundo del trading. Hay varios requisitos previos para la formación de una cuña ascendente en el contexto de un patrón de reversión.
Esto incluye cosas como por ejemplo la presencia de una tendencia anterior. Es comprensible que la cuña ascendente deba revertir una tendencia ya existente. En el caso general, el patrón se formará en un lapso de, digamos, 3 a 6 periodos de tiempo y puede revertir una tendencia a mediano o largo plazo. Pero una vez más, debido a que es un patrón, depende del marco de tiempo de los gráficos que estamos analizando. Podemos encontrar una cuña ascendente en un gráfico de 5 minutos o en un gráfico mensual. Luego también queremos una formación de una línea de soporte inferior y una línea de resistencia superior como hablamos anteriormente. La condición para la formación de una cuña ascendente es tener una línea de soporte que conecte al menos dos mínimos. Cada mínimo deberá aparecer más alto que el anterior en el gráfico. En el caso de la línea de resistencia, también naturalmente, porque queremos que las cosas sean iguales, digamos que haya un equilibrio. Debería conectar dos o más máximos, cada uno de los cuales debe ser más alto que el anterior. En pocas palabras, la presencia de mínimos y máximos que son más altos que los anteriores ayuda a crear esta forma ascendente que está creando el patrón de cuña. También queremos una contracción de ambas líneas y una apertura en la línea de soporte a medida que el patrón madura o se va creando. El soporte y la resistencia se acercan y convergen en un punto final. De hecho, es el punto de ruptura en la convergencia lo que cierra el patrón y genera la señal, al igual que ocurre con otros indicadores. Cuando más convincente es la ruptura, más estable y confiable es el sentimiento de esta señal que se está proporcionando. También queremos ver una disminución del volumen a medida que evoluciona y madura la cuña ascendente y el precio comienza a bajar. El volumen naturalmente también debería estar disminuyendo. El punto crucial para el patrón es donde realmente se rompe la línea de soporte. Aquí es precisamente cuando finalmente se ha confirmado la cuña ascendente. Después de eso, las cosas generalmente se desarrollan bastante rápido. Una vez que ocurre un colapso, el objetivo se alcanza casi inmediatamente, especialmente cuando se compara con patrones de trading alternativos. Esto significa que con la cuña ascendente los traders no necesariamente tienen que esperar más confirmación, ya que en el punto de quiebre las cosas comienzan a moverse muy rápido y probablemente queremos involucrarnos si es que lo que tenemos planeado es operar el patrón de cuña ascendente. Esto es también lo que hace que a los amantes de los gráficos les guste tanto el patrón de cuña ascendente, porque es relativamente sencillo en la interpretación y puede proporcionar algunos resultados de alta precisión cuando se entiende, obviamente, correctamente. El único momento crítico en que las cosas podrían no ir tan fáciles como se planeó en términos de interpretación de la señal es en el hecho de que en algunas situaciones, una vez que el colapso ocurre, es posible que vean un nuevo rally, ¿ok? Que pruebe el nivel de resistencia creado. Sin embargo, incluso en esos casos, si mantenemos nuestros ojos en el punto de ruptura, no tendremos problema para identificar e interpretar la señal del patrón, ya que hacemos esto una y otra vez todos los días. Antes de descubrir qué sucede al final de una cuña ascendente, debemos decir algunas palabras sobre cómo reconocer cuando el patrón realmente está llegando a su final. Si vemos que los avances de las líneas de soporte inferior comienzan a acortarse, es una señal de que los rallies se están debilitando. En este escenario, las líneas de resistencia superior estarían luchando por mantener el ritmo de la pendiente de la línea de soporte, y esto es una indicación de que el final de la cuña ascendente se avecina. Con eso tendríamos todas las señales de que la cuña ascendente está a punto de completarse. El final real de la cuña ascendente ocurre cuando las líneas de soporte y de resistencia construidas con máximos y mínimos de pivotes convergen en un solo punto al final del patrón de la cuña. El punto en el que convergen
se suele denominar vértice o bien conocido como ápice o apex. Una vez que las líneas convergen en el vértice, el precio suele adoptar un movimiento descendente. En resumen, una vez que se ha dibujado y creado la cuña ascendente que se materializa y finalmente se completa, la dirección resultante del precio suele ser descendente desde una cuña ascendente. En el gráfico, la cuña ascendente aparece como una figura que comienza ancha, digamos, generalmente en la parte inferior y se contrae a medida que sube y las líneas se estrechan. La cuña ascendente es muy similar a la forma en que generalmente aparece el patrón de bandera bajista en un gráfico. Ahora, una vez que sabemos cómo se ve la cuña ascendente en un gráfico, suele ser el momento de concentrarse en cómo identificar si el patrón que estamos viendo es en realidad una cuña ascendente o si es solo una acción engañosa por el precio. Existen varios indicadores que pueden ayudarnos con esto, pero primero a lo que queremos prestarle atención es a que el movimiento del patrón debe ir hacia, digamos, la derecha del gráfico. Además de eso, el volumen debería estar disminuyendo, una señal de divergencia con el precio. Otra cosa a buscar es el avance del retroceso. Dependiendo de lo lejos que haya llegado desde el principio de la tendencia bajista, seremos capaces de reconocer si el patrón es válido. La mejor forma de ver esto es ver si el retroceso en sí excede el nivel de Fibonacci del 50% o no. Si no es así, entonces el patrón es válido. Si es así, probablemente no lo creemos, digamos, tener en cuenta. Para implementar con éxito el patrón de cuña ascendente en nuestra caja de herramientas de indicadores técnicos de trading, debemos aprender a identificarlo en una tendencia alcista y en una tendencia bajista. En una tendencia alcista, la cuña ascendente se considera un patrón de reversión. Se forma cuando el precio alcanza los máximos y mínimos más altos, lo que resulta en un rango de precios contraído. Durante la tendencia alcista, cuanto más se acercan los niveles de soporte y resistencia, más lento se vuelve el impulso. Alternativamente, se espera que ocurra una reversión a la baja. En estos casos, los traders comenzarán a buscar oportunidades para vender en corto en el mercado. Por otro lado, durante una tendencia bajista, el patrón de cuña ascendente indica un retroceso temporal. En otras palabras, el precio se mueve en la dirección opuesta a la tendencia durante un breve periodo de tiempo. Una vez más, los niveles de soporte y resistencia aquí están comenzando a acercarse entre sí, lo que indica una continuación de la tendencia bajista ya existente. En ese caso, los traders también comenzarán a buscar oportunidades de venta para regresar a la dirección de la tendencia predominante en el mercado. Hay diferentes formas de operar una vez que hemos identificado el patrón de cuña ascendente en un gráfico. La primera forma y la forma más común es simplemente realizar una orden de venta cuando estamos rompiendo el lado inferior de la cuña. Para protegernos de una señal falsa, podemos asegurarnos de esperar a que una vela se cierre por debajo de la parte inferior de la línea de tendencia. Una vez que realmente hace esto, podemos continuar y hacer nuestra entrada en corto. Este ejemplo que tenemos aquí muestra donde el precio rompe la línea de soporte inferior, aquí donde tenemos el número 1, y luego podemos ver el punto exacto de la orden de venta marcada con el número 2. El número 2 representa cuando rompimos la parte inferior de la base de la cuña, no solo rompiendo la línea de tendencia en sí. Al vender cuando rompemos la parte inferior de la línea de tendencia, esto representa una forma en que podemos vender. Al vender cuando rompemos la base de la cuña, esto confirma aún más que tenemos una actividad bajista, potencialmente siguiendo el mercado que podemos aprovechar. Cuando se trata de identificar dónde deberíamos esperar que vaya el precio, podemos obtener un pequeño presagio, digamos, en una distancia esperada cuando prestamos atención a la base de la cuña.
La base de la cuña será el área donde el soporte se ha construido inicialmente al crear la cuña hasta el punto más alto donde luego comenzó su primer swing alto, creando su primera área de resistencia. Esta será el área que usualmente usamos para conectarnos a nuestro próximo swing alto, dando esos dos puntos de conexión. Aparte de eso, con el lado inferior, donde tenemos nuestro apoyo, esto será representativo de un área que generalmente se estabilizará lateralmente, donde el mercado trabajará continuamente hacia arriba, como se puede ver en los swing mínimos que progresan hacia arriba, pero generalmente verán un área en el gráfico donde estamos viendo un área de soporte horizontal, donde el precio se ha comparado esencialmente antes de trabajar al alza. La distancia entre la base, que será la línea de soporte horizontal, y el primer swing máximo suele ser una representación de lo que podemos esperar en términos de distancia. Una vez que la línea base del soporte ha roto después de que la cuña ascendente ya se ha salido de la parte inferior de la línea de tendencia, ¿ok? Eso significa que cuando salimos del número 1 y trabajamos nuestro camino hacia esta línea de base de soporte, la distancia que vimos aquí será algo comparable a lo que esperamos que suceda, ¿ok? Es muy comparable a otros patrones que existen, como por ejemplo el de hombro cabeza hombro, donde puede hacerse una idea de qué esperar y qué distancia del cuello a la cabeza existe, una vez que se ha roto digamos, el escote de la estructura. Excepto en este caso, una vez más, estamos esperando esa área horizontal de soporte que se creó, la línea de base de soporte al comienzo de nuestra cuña hasta el punto más alto del swing máximo en este escenario, donde estaríamos usando esa distancia para tener una idea de hasta dónde se puede esperar que el precio llegue, una vez que el precio salga de esa cuña. Si hipotéticamente esto representara, digamos, 10 puntos desde la base hasta el punto máximo, es decir, el punto máximo inicial, entonces estaríamos buscando lograr alrededor de 10 puntos en el mercado, o quizás un poco menos, para permanecer en el lado conservador y seguro de la operación, una vez que rompamos la parte inferior de ese soporte horizontal. Si establecí mi orden de take profit, lo haría justo por aquí debajo, donde puedo estar en, digamos, 8 puntos, en lugar de un total de 10 puntos, para asegurarme de que estoy bien dentro de lo razonable, por decirlo de alguna forma, que está haciendo el mercado, y dentro de lo que esperamos con base a la distancia recorrida desde la línea de base del soporte al punto máximo de resistencia. Inicialmente, cuando se creó el patrón, cuando comparamos las cuñas ascendentes y las cuñas descendentes, es fácil de entender por qué en pocas palabras lo que ya habíamos mencionado sobre las cuñas ascendentes también es válido para las cuñas descendentes. También puede servir como un patrón de continuación o reversión y se puede confiar debido a su alto grado de precisión cuando se entienden correctamente. Sin embargo, la principal diferencia es que a diferencia de su comportamiento creciente, la cuña descendente indica una próxima reversión de la tendencia alcista, por lo que el resultado final es solo una dirección diferente. Además, la cuña descendente forma líneas de soporte y resistencia con pendiente descendente versus una pendiente ascendente, como tenemos con la cuña ascendente. Vale la pena señalar que la cuña ascendente, la figura apunta hacia arriba, mientras que la cuña descendente, el vértice simplemente apunta hacia abajo. Entre eso, el concepto general de trading es exactamente el mismo. Es solo una imagen de espejo opuesta. En lugar de buscar una oportunidad en corto, como acabamos de hablar con nuestra cuña ascendente, simplemente estaríamos buscando una oportunidad en largo, una vez que hayamos encontrado una cuña descendente. Esto nos brinda la oportunidad de encontrar una expectativa basada en la base de la cuña.
No importa si está subiendo o bajando, nos permite tener una idea de hasta dónde podemos esperar que se mueva el mercado cuando prestamos atención a la distancia entre la línea base de soporte o resistencia y la oscilación o swing máxima o mínima al comienzo de estos dos patrones de cuña ascendente o descendente. En conclusión, la cuña ascendente o descendente son excelentes patrones que pueden incorporar en una caja de trading, ya sea regular o en un arsenal diario. Son patrones técnicos que no solo brindan una idea hacia dónde se dirige el mercado, sino también hasta dónde se puede esperar que el mercado vaya en esa dirección. Cualquier patrón que les dé no solo una dirección, sino también un resultado esperado en cuanto a qué tan lejos va a ir en esa dirección, puede ser muy valioso una vez que se domina correctamente. Realmente recomiendo que revisen algunos de los patrones de cuña ascendente que hemos visto hoy en el mercado o en cualquier otro panorama del mercado que desean analizar. Revisen sus gráficas y vean cuánto pueden encontrar. Es una muy buena práctica. Hasta la próxima, traders. Les deseo muchos éxitos. Chao, chao.